la acreditación por 6 años, que es la más alta calificación por parte del Ministerio de Educación Nacional, lo que nos llena, como les cuento, de satisfacción, de orgullo. También nos impone un reto de mejorar y seguir trabajando en las áreas que detectamos que son, como siempre, susceptibles de mejora, y en eso estamos, para producir una maestría que llene las expectativas sin perder el rigor académico y que en lo personal sea para todos ustedes también una experiencia académica satisfactoria. Hoy hemos invitado a la profesora Claudia Vaca González, es profesora de la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Ciencias, química farmacéutica y fármaco-epidemióloga. Ella es fundadora y responsable actualmente del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia. Es quizá la persona más autorizada o una de las voces con su equipo de trabajo en este interesantísimo debate que la bioética acomete sobre el acceso a los medicamentos y las relaciones con muchos grupos de interés en torno al tema. El título de su lección es Justicia y acceso a medicamentos en Colombia. Después de estos 45 minutos de su exposición, daremos espacio para comentarios o preguntas, aprovechando que aquí hay personas, aparte de la profesora, muy conocedoras del tema, con mucha experiencia en el debate. Gracias. Buenos días a todos. Primero decir que para mí es un orgullo, es todo un placer además hacer esta conferencia inaugural. Quisiera agradecer al Instituto de Bioética y en especial a Eduardo Rueda, director, por haberme invitado. Hay un enamoramiento mutuo con Eduardo, esa es una declaración que no sé por digamos, la profundidad con la que el Instituto y en particular Eduardo aborda temas asociados a los asuntos de políticas públicas, en especial el tema de medicamentos, y la relación que se ha creado en los últimos tiempos con el Centro de Pensamiento, que está orientado sobre todo a impulsar una iniciativa que intenta desde la práctica y desde la cotidianidad resolver una de las discusiones más fuertes que tiene el mercado de la salud y en particular en los medicamentos. Es una iniciativa que el Instituto de Bioética está liderando, se llama Médicos sin Marca Colombia, y que el Centro de Pensamiento también impulsa por los laditos, no tan involucrado, pero por los laditos. Yo quisiera decirles primero que cuando recibí el correo electrónico y la llamada del Instituto de Bioética, decirme hable de justicia y acceso a medicamentos, dije que por supuesto, que claro que sí, y pensé que hay un destino inexorable en mi vida en este tema de la justicia y el acceso a medicamentos, como un matrimonio indisoluble de lo que es mi recorrido profesional y personal. No tanto por la formación que tengo, no solo por la formación que tengo y por la historia profesional que he hecho, sino porque se cruza, por todos los lados se aparece el tema de la justicia, por todos los lados se va apareciendo, y no sé si para todos los que están aquí presentes, en particular en un momento de mi vida hace un par de años, por delegación del Sistema Único de Educación Superior, fui seleccionada en lo que se denominó el Comité de Escogencia de Jueces para la Justicia Especial para la Paz. Entonces yo decía como que la justicia me va persiguiendo y yo persiguiendo a la justicia. Y resulta que también, y claro, desde mi condición de ciudadana y por unas convicciones profundas con los temas de paz, independientemente de la aceptación o del grado de tensión que genera este asunto, que será un tema en el que no podía negarme a participar. Pero también está este tema de la judicialización en salud, de las tutelas, de la ley estatutaria. El tema en el que yo me muevo está rodeado de estos asuntos y de estas reflexiones. Y pues en mi formación académica y en la tarea que uno hace de formarse autónomamente y de profundizar en los asuntos,
pensé que este era un buen reto para ordenar toda la formación en las lecturas que he hecho, en especial en los temas filosóficos asociados al tema de justicia. Y por supuesto, con todas las disculpas a los filósofos que puedan estar aquí presentes, los profesores del instituto, voy a intentar hacer una agenda en la que primero les voy a contar ese bastante escueto ordenamiento de lecturas que hice, de las reflexiones sobre la justicia, primero que todo eso, desde particularmente dos concepciones o dos autores relevantes. El segundo, las reflexiones acerca del poder del mercado, que también está cruzado por eso, las reflexiones filosóficas de la justicia siempre tendrá que ver con el poder, y específicamente si hablamos de medicamentos tendremos que hablar del poder del mercado y la dinámica del mercado. Y finalmente las reflexiones sobre Colombia en el sentido más general del papel del Estado y la ciudadanía frente a esas distorsiones que el poder del mercado genera y frente a esas reflexiones sobre la justicia que quisiera hacer. Entonces, las reflexiones sobre la justicia, yo diría que en esas lecturas que les decía que organicé de lo que me había puesto a leer durante muchos años, tal vez dos de esos referentes me obligaron a ponerlos aquí en la presentación. La primera es el concepto de justicia o la idea de justicia de Platón, si se quiere la justicia platónica. Está cruzado, yo diría que está cruzado completamente. Platón y las lecturas están asociadas a la justicia, tal vez en los diálogos el más conocido o el que se referencia más con el tema de justicia es Gorgias, pero pues en todos los diálogos vamos a encontrar reflexiones sobre la justicia y en particular en la República. El concepto de justicia platónico tal vez se orienta en tanto platónico al perfecto ordenamiento de las virtudes. Para Platón, las tres grandes virtudes, las tres almas o virtudes: la prudencia, la templanza y la fortaleza o valentía. Y se basan todas en la justicia. Y la justicia para Platón se basa en la idea del bien. Es un bien moral, espiritual. Pero Platón, y particularmente en la República, no lo deja en la metafísica o en las ideas generales o en las reflexiones generales, también les da una prioridad política y hace recomendaciones concretas para la polis acerca de la justicia. Justicia para Platón es la rectitud. Entonces, al final, individuos o ciudadanos, en tanto responsables socialmente, tendríamos que ser, digamos, unos buscadores de la rectitud. No renunciaría, por lo menos yo, a ese concepto de la rectitud. Tal vez hacer una pequeña nota aquí es en Gorgias, en el diálogo de Platón en Gorgias, hay una reflexión muy dura, o hay una postura muy dura en donde se dice, pues al final no es lo que terminan con ellos. Y entonces, alrededor de eso está el diálogo y otros diciendo, no es lo que determina el poderoso. Con todo lo platónico, que es platónico tanto en la República como en los diálogos, en todo caso reconoce el tema del poder como un determinante de la justicia. Y el segundo autor, tal vez para los que están en la sala y para quienes trabajamos en política pública, de todas maneras, un referente es John Rawls. Yo lo llamaría la justicia rauliniana. Rawls es un profesor de Harvard que murió a inicios de este siglo, que escribió un documento, un libro, a inicios de los 70, que algunos consideran un poco la revitalización de la filosofía moral. Su libro de teoría de la justicia es, ojo que esas reflexiones grandes sobre la moral aún son vigentes, revitalizó eso. Pero también es un referente
tal vez el precursor de la filosofía política liberal, promotor, o por lo menos se le reconoce hoy, muchos de los políticos modernos lo reconocen como un revitalizador también de la democracia, y un defensor y un promotor del Estado socialdemócrata, podríamos decir, un defensor un poco del capitalismo moderno. Y la propuesta o la reflexión en teoría de la justicia que hace Rawlings es una justicia para dotar de, diría yo, no sé si es la palabra, darle un poco más de virtud a la democracia. Y en ese sentido lo que entiende la justicia como equidad, como justicia distributiva. Hay muchos críticos a esa postura, de hecho otros filósofos modernos como Nozick, que son más de la vertiente anarcoliberal, digamos, lo ven con cuidado. Pero lo interesante tal vez de la propuesta de Rawlings en teoría de la justicia es que le da prioridad absoluta a la justicia y la reconoce como la primera virtud de las instituciones sociales, la justicia social como una justicia distributiva. Interesante de la teoría de la justicia de Rawlings son los principios, y yo los quiero mencionar y los voy a plantear aquí para después, para que ustedes lo tengan ahí en el disco duro ahorita, como un telón de fondo para los datos y las reflexiones que quiero presentar sobre el mercado, sobre el poder del mercado. Y es que dado que para él el foco de la justicia social es la estructura, la justicia social es la estructura básica de la sociedad, él la entiende como imparcialidad y equidad. Establece unos principios, y tal vez por eso se reconoce como una obra que impulsa la filosofía moral. Dice, hay dos asuntos, los principios para poder establecer una justicia con equidad, una justicia distributiva son, por un lado, lo que él denomina el velo de la ignorancia, la importancia de que en una condición inicial todos los ciudadanos, todas las personas, nos despojemos de lo que esperamos sea nuestro rol en la sociedad. Dicho de otra manera, libre completo de conflictos de intereses, que es una frase que usamos más. O sea, yo, para poder definir un ideal de justicia en un Estado democrático que busca la equidad, y dado que la justicia es un valor fundamental social, todos deberíamos pararnos con un velo de la ignorancia y decir, yo asumo que no voy a hacer lo que voy a hacer y voy a ponerme en la condición de todos los ciudadanos igual. El velo de la ignorancia. Libres de conflictos de intereses. Me parece que es el mensaje fuerte acá. Y la segunda condición es que todos hagamos un pacto sobre lo que entendemos y consideramos el ideal de la justicia. Claro, debo estar libre de conflictos de intereses para yo poder poner los principios sobre la mesa, y hacemos un acuerdo social sobre esos principios que consideramos justos. Y ahí es donde viene toda esta teoría sobre la igualdad de derechos, independientemente de las condiciones de las personas. La justicia también entendida como que se le dé a aquellos más necesitados o más débiles según sus necesidades. O sea, esa idea de equidad que posteriormente se desarrolla en muchos autores que diseñan políticas públicas, y en dependencia de las necesidades. Yo lo llamaría, o lo pondría en las palabras de un tristemente vilipendiado político, que debería también, o que considero yo en alguna medida un filósofo, un político que en las discusiones sobre el proceso de paz decía, tenemos que nivelar la cancha. Es decir, hacer que quienes no tienen oportunidades tengan más oportunidades, y nivelar la cancha para que todos tengamos o discutamos o entremos en el juego social en igualdad de oportunidades. Y eso es, digamos que, tal vez mis notas y el ordenamiento de mis lecturas sobre los temas de justicia.
me parecía indispensable traerlo hoy para introducir esta charla. Tal vez hacer una nota pequeña aquí, y es que para aterrizarlo un poco en el interés de la maestría en bioética, también el principio de justicia hace parte de los principios considerados de primer orden en bioética y en la investigación clínica. Es de primer orden. Y responde a la pregunta de quién debe ser el beneficiario de la investigación y quién debería sufrir sus cargas. No es una pregunta individual en el marco de un protocolo de investigación clínico solamente, es una cosa general. Nos hemos preguntado nosotros, todos los que estamos acá, desde donde estemos, viviendo hacia dónde va la investigación clínica global o nacional o la política de investigación, ¿quién debería ser el beneficiario de la investigación y quién debería sufrir sus cargas? Ese es el principio fundamental, uno de los principios de primer nivel de la bioética. Y quisiera también hacer una nota ahí que Rawlings, cuando los filósofos bioeticistas que trabajan en investigación clínica revisan la profundidad de estos asuntos de los principios de investigación clínica, también aparece Rawlings. Y para Rawlings, el fin es el sujeto. No, y en ese sentido la justicia, digamos, el tema de participar en una investigación clínica debería ser entendido como que el beneficio total es para los sujetos y la población. Tendríamos que preguntarnos si eso está realmente determinando lo que hoy se conoce como la agenda de investigación global. Ahora vamos a hablar un poco del poder del mercado. Esto ya son cifras y datos de mi cotidianidad, de mi tarea y de mi trabajo como profesora de farmacoepidemiología y en el marco de el impulso de políticas públicas para la equidad en el acceso a medicamentos. Me imagino que todos ustedes saben el poder de mercado que tiene el mercado farmacéutico, el poder en términos de tamaño. El mercado a 2017 se ha valorado en más de $1 trillón. Este mercado está representado sobre todo en los países de mayor ingreso, 10 países concentran el 68%. De ese mercado, el 80, el 70, más del 80% casi, en 30 países, que incluyen los países de mercados emergentes. Está creciendo muchísimo el mercado de países emergentes. Algunos pelean por ser parte de los considerados países emergentes, pues Brasil, Sudáfrica, India, China, etcétera. Y algunos dicen, bueno, Colombia también está ahí, no sé si eso es bueno o eso es malo. La verdad es que en términos de la pendiente de crecimiento del mercado, particularmente del mercado de la salud y del mercado de medicamentos, deberíamos considerarnos en ese paquete de los 20 países que representan cerca del 22% del mercado farmacéutico global. El 10% está el resto del mundo, los más pobres. O sea, ese mercado no es muy atractivo, no representa gran parte del interés comercial. Tiene una tasa de crecimiento anual que es un rango largo, entre 4 y el 9%. Colombia está creciendo a una tasa, el mercado farmacéutico nacional colombiano, nuestro mercado interno, dado el sistema, la forma como opera el sistema de seguridad social, el crecimiento anual es muchísimo mayor, más del 15% anual en crecimiento. Y en estimaciones generales se establece que cerca del 20 o al 30% del gasto total en salud lo representan los medicamentos. Estas son las mismas cifras que estoy dando ahí, simplemente la gráfica que muestra por un lado el valor del mercado y por otro lado la tendencia de crecimiento. Y esta gráfica es lo mismo, miren cómo la porción roja entre 2005 y 2015, 2017 sigue más o menos la misma tendencia, la porción roja son los mercados emergentes. Crece de manera mucho más acelerado el mercado farmacéutico de los países emergentes que los otros países. Es decir, se está estrechando, miren que no crece de la misma manera los países desarrollados, de hecho se estrechan, los países de mayor ingreso, perdón, ahí cometí un lapsus, y crecen los emergentes, o sea que la presión de mercado que hay sobre las llamadas economías emergentes es bastante grande. ¿Y qué distorsiones tiene ese mercado? Porque ese tamaño de mercado uno diría, guau, es dinámico, qué chévere mercado, ¿cierto? Es dinámico. Pero como estamos en las reflexiones éticas y empezamos con las reflexiones profundas sobre la justicia, es bueno decir que se entiende y se reconoce que el mercado de la salud, y particularmente el mercado farmacéutico, es intrínsecamente distorsionado.
yo quisiera preguntarle algún día a los economistas en un almuercito de esos largos, ¿cuál mercado no es distorsionado? Porque la verdad es que uno mira el mercado de la salud, es distorsionado, el mercado energético es distorsionado, el mercado... Pero bueno, digamos que este es uno de los considerados clásicos mercados imperfectos y altamente distorsionado. Es decir, las leyes del mercado no operan tan fácil ahí. Y hay que reconocer que esas distorsiones determinan gran parte de esa dinámica de crecimiento y tendríamos que hacer algo para resolver esas distorsiones. Entonces, la primera es que es un mercado con unas características de monopolio muy fuerte y en ese sentido pues rompe la norma de mercado de que la competencia puede mejorar los precios y dinamizar las decisiones racionales de los consumidores. Pues, el monopolio no lo permite. Hay un monopolio legal que se deriva de lo que denominamos nosotros las patentes. Esa es una discusión gigante que hay hoy desde la perspectiva ética de si el monopolio de la investigación derivada, o más bien los medicamentos derivados de la investigación, deben tener patente como único incentivo para mejorar la innovación, para garantizar innovación. Porque el principio es ese. ¿Quién va a investigar en los problemas de salud? ¿Quién le va a meter plata a eso y quién va a meter el capital de riesgo en eso? Como eso es tan difícil, entonces démosle un incentivo que se llama la patente, un monopolio de 20 años, para que haya innovación y para que haya investigación y desarrollo. Y ese, digamos, es un principio con el que nos movemos, es una condición del mercado global para la innovación. Da un monopolio, ese monopolio genera una distorsión y lo reconocemos. El tema es, ¿realmente estamos recibiendo una innovación que cambie los resultados en salud? Esas son las discusiones en las cuales me voy a centrar más adelante. Hay un monopolio también que se da en el mercado que es independiente de esa condición de patente que le da la sociedad a los medicamentos nuevos. Es decir, lo que se configuraría como un poder de mercado vía monopolio, que es no porque innovó o tuvo una patente, sino otras formas de protección que cada vez más están asumiendo los mercados de la economía global. En nuestro país es de los que más ha adoptado medidas de protección de monopolio, no tipo patente, dado la integración comercial que ha asumido como política pública, pues como postura de política económica. He marcado con azul en esta particular parte la innovación imperfecta como una distorsión del mercado. No lo van a encontrar en los libros de economía, lo puso Claudia Vaca, una adaptación Claudia Vaca, pero cada vez más está presente en las reflexiones sobre el papel del Estado y el papel del mercado en los temas de salud. ¿Y por qué la innovación es imperfecta? Porque en realidad hay un volumen de enfermedades desatendidas y olvidadas en las cuales no hay innovación, a pesar de que tenemos un modelo de patentes vigente. Las enfermedades tropicales, algunas enfermedades huérfanas y desatendidas no están siendo investigadas. Y si hay patentes, ¿por qué no se investigan? Pues porque la padecen los países que tienen el 10% del mercado, no es atractivo. Entonces, ojo, si la patente es un incentivo para la innovación y justo el gap 90-10 es 90% de la población de los mercados de los países que representan solo el 10% del mercado no están recibiendo esa innovación, ¿será que el modelo es el correcto? Entonces, esa innovación es imperfecta, ese modelo de innovación es imperfecto. Está sucediendo y ya es un problema global, ya se han sacado unas 2 o 3 resoluciones en la Organización Mundial de la Salud sobre este fenómeno y es el desabastecimiento global de medicamentos esenciales. Medicamentos que salvan vidas y que estaban hace 10 o 20 años en el mercado, que no tenían patente porque ya había vencido y tienen miles de competidores genéricos, pero que se desabastecen porque no son atractivos. Entonces, en cáncer, el tema es patético. Metotrexate, que es una de las alternativas más importantes para manejar un tipo de leucemia en niños, se desabasteció pues porque hay medicamentos biotecnológicos muchísimo más costosos, muchísimo más atractivos que están siendo utilizados como sustitutos terapéuticos. Y no son sustitutos terapéuticos, son una segunda o tercera opción para el manejo de esa patología y está desabastecido mundialmente. Le tuvimos que pedir el favor a Pfizer desde Estados Unidos para que por favor volviera a producir metotrexate intravenoso y lo hizo por un tiempo. Dijo, no, ya mira, yo no me interesa, ¿quién va a asumir ese hueco?
¿Quién va a proveer al mercado global de Metrotexate? ¿O vamos a dar el salto a los biotecnológicos sabiendo que no son la primera alternativa? Porque las guías y porque la evidencia muestra que la primera alternativa es el Metrotexate. Desabastecimiento, segundo elemento de la imperfección de la innovación. Y la última, que es la que en realidad aparece en medios, BBC, New York Times, El Tiempo, El Espectador, y es allí donde los precios son ultra caros, inmoralmente altos. Y hay dos tipos de casos de los precios inmoralmente altos. Uno dice, bueno, yo le estoy dando un premio para la innovación, le doy una patente, usted tiene el poder de mercado para poner el precio, me está dando un precio inmoralmente alto, ya no lo pueden pagar los de los países que no tienen capacidad de pago. Pero es que los que tienen capacidad de pago dicen, no lo puedo pagar, no tengo plata, no, o sea, quiebro el sistema. O sea, ya los ricos están diciendo, no puedo. Entonces hay dos tipos, los que son ultra caros, pero que no dan valor terapéutico, no dan un aporte terapéutico, no cambian, no modifican la enfermedad, la distorsión más grande en economía, ¿sí o no? Un Audi que no anda. Usted compra el Audi, se sube al Audi y no camina, o lo lleva a 3 cuadras. ¿Y usted para qué compró el Audi? ¿Cierto? Es muy complejo eso. Pero también están los que realmente cambian vida, o sea, cambian y modifican la enfermedad, resuelven vidas, resuelven, digamos, problemas de salud relevantísimos, pero también son impagables. Entonces ahí el precio y el poder de monopolio, el poder de monopolio y los precios que están poniendo está diciendo, hey, aquí el modelo no está funcionando, el modelo de innovación algo le está pasando. Y no es una cosa que yo puse aquí arbitrariamente, no, digamos que sí es el debate global, en la OMS, en la OMC, en muchos escenarios internacionales se está diciendo, oiga señores, parece ser que la forma como estamos premiando la innovación no es la más eficiente. Y ese es el debate global que hay. Hay una pensadora, yo les decía que no hay economistas y libros de economía, por lo menos no clásica, que documente tan claro esto, pero sí hay una pensadora que es muy reconocida globalmente, es una de las 10 líderes más influyentes en estos temas, que es Mariana Mazzucato, que está discutiendo el poder de innovación o el papel de innovación del Estado. Lo hace para todos los sectores de la economía, pero particularmente en farma dice, esto ahí no está funcionando, el Estado cumple un rol y no es cierto que el Estado deba dejar eso al mercado. La vamos a traer pronto, a Mariana Mazzucato, en una cátedra que vamos a dar en la Universidad Nacional. El tema de la competencia imperfecta, me voy a dedicar a eso con más detalle más adelante, y lo que denominamos la asignación imperfecta del gasto. La asignación imperfecta del gasto es, gastamos mal. Y no me voy a detener en eso, pero pues a eso se dedican realmente los que hacen economía de la salud de una manera, desde la economía de una manera muy rigurosa. Entonces, frente al tema azulito, quisiera presentarles dos o tres de los artículos más relevantes que se han publicado en los últimos meses y que ilustran bastante bien cómo este tema se está posicionando. Y como hay una discusión gigantesca de guerra mundial sobre cuáles son los costos de investigación y desarrollo, o sea, eso es peor que la fórmula de la Coca-Cola. ¿Cuánto vale producir un medicamento? Es un rango, hay diferentes estudios, es un rango que va desde 2.800 millones de dólares desarrollar un nuevo fármaco. Entonces esa plata, ¿quién la pone? La industria. ¿Cómo así? Ese es mi capital de riesgo. ¿Cómo así que no voy a vender caro esto para poder recuperar la inversión? Pero otros dicen que eso no pasa de 200 millones de dólares. Entonces lo que hicieron ellos es hacer los cálculos con las dos, con los rangos que hay de esas investigaciones. O sea, hizo un análisis de sensibilidad. Si valiera 219, ¿cuánto? Si se valiera 2.000 y pico millones de dólares, ¿cuánto valdría? Y lo hicieron para todos los medicamentos aprobados para cáncer y vendidos en FDA en los últimos años. Y llegaron a la conclusión que ustedes ven ahí. Los precios altos de los medicamentos les están generando unas utilidades excesivas con respecto a la investigación y desarrollo. El artículo, ahora los artículos de JAMA y la Lancet, la mayoría hacen un recuadrito que le ayuda a uno a dar los mensajes. Key points.
Lo que dice el artículo es que los 99 medicamentos para el cáncer aprobados en Estados Unidos desde el 89 hasta el 2017 generaron una media de retorno de $14 por cada dólar invertido. En especial los biológicos, que generan las más grandes ventas. Y lo que significa eso es que los medicamentos para el cáncer han generado ingresos que van mucho más allá de los costos y que es deseable, y este hallazgo así lo dice el informe de la OMS que se va a discutir en la Asamblea Mundial con todos los países del planeta que hacen parte de la Asamblea Mundial de la Salud. Se necesita bajar los precios, facilitar la competencia, es decir, eso de la patente y el monopolio, parece que eso no va a funcionar, pero sobre todo establecer un sistema sostenible de innovación que no puede depender solo del sector privado. El Estado cumple un rol y ahí Mariana Mazzucato, cuando venga a Colombia, nos contará qué hacer. Yo quisiera hacer una nota, y es que cuando sale ese artículo, que es de las semanas pasadas, les sugiero de verdad que le peguen una mirada, ya había salido el año pasado bueno, en realidad el año pasado no, llevan unos 3 o 4 años saliendo artículos que están revisando el valor, el real aporte terapéutico que los nuevos medicamentos para el cáncer le están dando a la población. Es decir, qué tanto están cambiando la calidad de vida y mejorando sobrevida a los pacientes. Y hay muchos artículos de eso. Uno de los autores más reconocidos que levanta ampolla, pone nervioso a todo el mundo, pero es una referencia súper importante, se llama Vinay Prasad, un hematólogo de origen indio. Lo que dice es que la evidencia disponible muestra que parece ser que no aportan casi nada, o aportan poco, con excepciones, por supuesto, siempre hay excepciones, quisiera que eso quedara suficientemente claro. O sea, estamos pagando mucho. Yo lo he puesto así en el título de la cátedra que vamos a hacer, también vamos a traer a Vinay Prasad en esa cátedra. Estamos pagando mucho por la incertidumbre, estamos pagando demasiado por la incertidumbre. Y lo estamos pagando nosotros como sociedad. Ese es el acuerdo de justicia que queremos como sociedad, es la pregunta que yo haría desde la bioética. Y este es un artículo que salió también el año pasado, también está el coautor Vinay Prasad, que es previo a este artículo de Susan Hill y colaboradores, que mostraba para algunos medicamentos cómo eran los costos versus las ganancias y el retorno. Miren esas ganancias y esos retornos. Eso teniendo en cuenta esto que acabo de decir, no aportan mucho, o sea, estamos pagando mucho por incertidumbre, pero a la vez estamos en un modelo en que cuando hay innovación de alto valor, por ejemplo, medicamentos para la hepatitis C que pueden o evitar un cáncer, o evitar un trasplante, o salvar una vida, y que lo están demostrando los nuevos antivirales de acción directa, estamos pagando demasiado por eso. Cuando salieron al mercado patentados, en Colombia le dieron 8 patentes a uno de los medicamentos para hepatitis C, imaginen, patentados. El promedio de tratamiento paciente año era $84.000. Nosotros tenemos 350.000 pacientes con hepatitis C. ¿Podemos pagar eso? Pelea global por precios. ¿Qué logró Colombia? $900 por tratamiento año. Multiplíquelo por 350.000. ¿Podemos pagar eso? Resulta que una organización sin ánimo de lucro llamada DNDi, ahí está ¿qué quiere decir el acrónimo? DNDi es una organización creada a partir del Premio Nobel de Médicos Sin Fronteras. Dijo: yo voy a producir los medicamentos para hepatitis C sin ánimo de lucro. Y lograron identificar un productor en Egipto que se llama Fargo, y lograron un costo de tratamiento de año de $300. Nosotros pagamos $900, o sea, bajamos de 84.000 a 900, somos unos duros. Pero resulta que en Egipto lo consiguen a $300 tratamiento de año. ¿Podemos traer ese medicamento a Colombia? No, porque es genérico y tenemos 9 patentes sobre uno de esos medicamentos. ¿Sirve el modelo? ¿Ese es el contrato social que queremos hacer? ¿Podríamos pensar en algo diferente? ¿Podríamos innovar sobre el modelo de innovación? Esa es la pregunta sobre la justicia que yo diría, porque al final el acuerdo es beneficio para todos. Dato curioso:
el costo de producir una tableta de Sovaldi es $89. O sea, aún a 300 hay un margen de ganancia grande. Entonces aquí está pasando algo y creo que esa imperfección del mercado tendríamos que definirla. También hay un tema que tiene que, y vuelvo a Rawlings, sobre las necesidades. La justicia es, defino en dónde están concentradas las mayores necesidades, dónde está el gap de las necesidades, y la sociedad debería resolver aquello que está orientado a resolver las necesidades de la mayoría de la población y de aquellos más vulnerables. La manera como se entiende eso desde los derechos humanos, desde la farmacología social y desde la filosofía política, existe desde hace 4 décadas o más. Se llaman los medicamentos esenciales, el listado de medicamentos esenciales. Y alguien decía, pero ¿cómo así? ¿Es que no todo lo que llega al mercado es necesario? No, ya vimos las distorsiones de mercado. Hay cosas que llegan aún cuando, digamos, no dan un aporte que transforme la evolución natural de las enfermedades o que mejore la calidad de vida de manera. O sea, solamente hay algunos medicamentos que sirven para muchos, que son relevantes y que además transforman vidas. Eso se llaman los medicamentos esenciales. Hay otros que parece ser que no aportan mucho. Hay otros que ni siquiera, no solamente no aportan, sino que hacen daño, pero bueno. La lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud de los últimos 3 años, cada 2 años se hace una actualización de esa lista. El homólogo post nuestro, tan vilipendiado también, deberíamos tener una lista de medicamentos esenciales para resolver las necesidades fundamentales de la población. Incorporó 3 de estos medicamentos de alto costo: rituximab, trastuzumab y filgrastim. La tasa de entrada de nuevos medicamentos para el cáncer, que son estos 3 que estoy diciendo ahí, por ejemplo, es de 99 a 100 cada 2 décadas y solo se han entrado 3. O sea, 3 son los que realmente dijéramos que están aportando para transformar. Esos 3 que estoy diciendo ahí. También han entrado todos los medicamentos para la hepatitis C. El asunto es que casi todos estos tienen precios prohibitivos. Y en la mayoría de los países del mundo, en especial donde hay patentes, no tienen genérico. O sea que estarán en la lista, pero los estados no los pueden pagar. Este es un asunto en el acceso, el precio es un asunto esencial y lo esencial hace parte de las necesidades. Y como estamos hablando de justicia, uno debería decir, bueno, ¿y cuáles son las necesidades de la población? ¿Cuál es el acuerdo que hacemos para resolver esas necesidades? Está el tema de la investigación biomédica. Quise poner un énfasis especial en esto por el posgrado y por la charla dirigida a los estudiantes de la maestría. La investigación biomédica está capturando este valor año, más o menos 240 billones al año. La mayoría de esta viene del sector privado. Un 30% son orígenes de recursos públicos, en especial Inglaterra, los institutos de salud de Estados Unidos y otros, y las organizaciones filantrópicas. Ese 60% del privado va orientado a esos medicamentos para el mercado. Ese otro 40% va orientado a los medicamentos que necesitan el 90% de la población. Y les toca más duro, más difícil llegar al mercado. O sea, ahí estamos mal. Estamos investigando mucho para cumplir los requisitos de registro sanitario, no para transformar la epidemiología de las enfermedades locales o globales. Y yo sí me pregunto, ¿no deberíamos nosotros hacer una discusión sobre la agenda de investigación biomédica? Sobre quién define la agenda de investigación biomédica y cómo vamos a ver la investigación biomédica, o la vamos a seguir viendo como la oportunidad de mercado de los grandes hospitales, o como el turismo en salud, o como el mecanismo de aumentar las instituciones de investigación biomédica sin discutir cuál es la agenda de esa investigación. Porque si yo les digo cuántos pacientes están enrolados hoy en ensayos clínicos, se escandalizaría. Somos el tercer país de América Latina con más número de pacientes enrolados en protocolos de investigación multicéntricos para medicamentos que tienen que ver con estas patologías de alto costo. Algunos dirían, está bien, ojo que necesitamos investigar y eso es desarrollar capacidades. Yo diría, me parece que tiene razón, discutámoslo. ¿Cuál es la agenda de investigación biomédica? Porque mientras tanto identificamos por lo menos 12 iniciativas en Colombia de investigación biomédica en enfermedades tropicales, leishmania, malaria, Chagas,
que no tienen plata para conducir los ensayos clínicos en las condiciones que los estándares hoy exigen. Sin embargo, todos los otros están haciendo. Entonces, yo invitaría aquí a que pongamos en la agenda pública el tema de la agenda de investigación biomédica y que demos este debate. Seguramente vamos a tener una pelea de David y Goliat y terminamos pegándonos un tiro en el pie, diciendo no, este va a ser la agenda, la investigación biomédica va a ser un elemento de competitividad del país, y al final llenos de CROs y llenos de pacientes enrolados en cosas que no nos interesan, pero deberíamos discutir en qué estamos investigando. Y lo otro es si realmente estamos generando capacidades de investigación o solamente nos están pagando por paciente enrolado y no estamos desarrollando reales capacidades de investigación. Ya hemos dicho que las áreas terapéuticas donde se investiga son esas. Acá están las de los países desarrollados: oncología, diabetes, todas las cosas autoinmunes. Y acá están los de los países emergentes. ¿Dónde están las enfermedades que afectan a los países emergentes? Malaria, tuberculosis, SIDA. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ese es el mapa, o por lo menos el cuadrito que deberíamos buscar romper. En las distorsiones de mercado quisiera hablar un poquito sobre el poder de las marcas, las barreras técnicas a la competencia y lo que denominamos los salubristas públicos y algunos filósofos políticos la medicamentalización y la medicalización de la vida. Esas son otras de las distorsiones del mercado farmacéutico. Son elementos de profundo interés en materia de bioética y qué decir en materia de justicia. Tal vez solo mencionarles que las marcas son las que orientan las decisiones de los ciudadanos y eso pues cumple las reglas de mercado, está muy bien, pero no cumplen los criterios de justicia. Por lo menos no, tampoco en la asignación racional del gasto. En los últimos 6 años el país gastó más de un billón de pesos en acetaminofén, pero lo consumió en Dolex, que vale 5 veces más, sí, más o menos 5 veces más que cualquier otro genérico. El poder de las marcas, el poder del mercadeo, lo que determina el conflicto de intereses. ¿Quién le da la información a los ciudadanos y a los médicos para tomar las decisiones? Desde la ética radoliliana, estamos llegando con el velo de la ignorancia a tomar la decisión, es decir, libres de conflictos de intereses para tomar las decisiones. ¿Lo estamos haciendo desde esa óptica? En el mercado farmacéutico definitivamente no. Y alguien pudiera hacerlo, alguien pudiera cumplir ese rol del Estado y de la ciudadanía para resolver esas distorsiones. O la competencia, porque los genéricos se entienden como el instrumento de mercado, el instrumento del capitalismo moderno para garantizar que se resuelve la imperfección derivada del monopolio de patente o de marca en el mercado farmacéutico, ¿cierto? Pues esa es la promesa del capitalismo, hay competencia. La patente para el trastuzumab ya venció en Estados Unidos, en Colombia también, en varios países del mundo venció, para que el trastuzumab, que es uno de los medicamentos biológicos que entró en la lista de medicamentos esenciales, es decir, de los pocos que son una novedad que aporta en el tratamiento del cáncer del seno y salva vidas de mujeres, para que sea accesible, por ejemplo, en Bolivia, para que sea costo efectivo en Bolivia, tendría que bajar el precio en el 94%. Para que fuera accesible en Colombia tendría que bajar el 70% su precio. No hay Estado hoy que tenga el poder regulador para bajarlo a ese nivel. ¿Quién lo hace? La competencia. Entonces, que entre los genéricos, ¿cierto? Pero resulta que el que define los estándares, perdón, acá me devuelvo, el que define los estándares de cómo deben entrar los genéricos al mercado, sobre todo los biotecnológicos, es la industria farmacéutica multinacional, llena de conflictos de intereses. Entonces ellos dicen, ¿quién es similar a él mismo y cumple sus criterios como para estar a la altura y entrar a la competencia? Eso no cumple la función de la competencia, eso no permite la competencia.
El trastuzumab entró al mercado europeo, un competidor del trastuzumab entró al mercado europeo hace 2 años. Otro del mercado norteamericano el año pasado. En Colombia no ha entrado ninguno, acaban de aprobar uno hace poco. Rituximab hay 4 aprobados en Europa. Nosotros todavía no estamos. Todos los días llegan derechos de petición, tú te las dan encima diciendo, ese competidor no es igual al mío, hay que hacer un ensayo clínico cabeza a cabeza para demostrar que es igual a mí. Y lo demanda el interesado en el mercado del trastuzumab, no la ciudadanía, el interesado. Entonces, este asunto lo está determinando, digamos, espacios internacionales y presiones locales que retrasan la competencia. Este es uno de los cuadros que muestra cuál es el escenario de la competencia en los próximos 10 años en materia de biotecnológico. Miren cuáles, muchos de estos medicamentos van a tener competencia, pero el tiempo de entrada va a ser largo en tanto haya incidencia sobre la definición de los estándares. Voy a ir rápido en lo otro, creo que me estoy extendiendo más de lo necesario, me emocioné. Y es hacer esas últimas reflexiones sobre Estado de ciudadanía. Las reflexiones que hace Mariana Mazzucato es eso, es cuál es el rol del Estado y cuál es el papel del mercado y cómo deberíamos entender que hay ciertos elementos del Estado que pueden ser virtuosos. Y cuando digo Estado me refiero a lo institucional, por eso he decidido también hablar de ciudadanía, entendido también como la sociedad que puede hacer algo más allá de lo institucional. En Colombia hace varios años en la política de medicamentos se dijo que teníamos un problema de acceso inequitativo a medicamentos y deficiente calidad en la atención. Cerca del 34% de la población no accede a los medicamentos que necesita. 4 años después de esa medición que se hizo en 2012, la situación es la misma. La gente sigue sin tener acceso a sus medicamentos. Sigue sin tener acceso a sus medicamentos más o menos en la misma proporción, cerca del 30%, pero por supuesto que es mucho más grave en sitios donde hay población dispersa, por supuesto las zonas rurales, por supuesto las zonas de menor ingreso. Si a nivel nacional es el 30% la falta de acceso, en la Orinoquia y en la Amazonas es cerca del 50% la falta de acceso a medicamentos. Es decir, tenemos un problema de inequidad fuerte y me temo que el mercado farmacéutico en Colombia funciona igual que el fútbol. La FIFA llena de conflictos de intereses. Y las barras bravas mirando cuál más. En ese escenario no es posible. Debería estar libre de conflictos de intereses, muchísimo menos mediado por los conflictos de intereses y el mercado, y muchísimo más orientado a las necesidades, a la población más vulnerable, a resolver las inequidades entre lo rural, lo urbano, las zonas dispersas, las zonas centrales, la periferia y el centro. Tal vez ese es el llamado. Yo solo decir que hay muchas herramientas desde el Estado para poder resolver las distorsiones que estoy diciendo ahí: transparencia, uso correcto de medicamentos, prioridades enfocadas en las necesidades, un modelo de investigación y desarrollo muy diferente, iniciativas como Médicos Sin Marca que buscan resolver la asimetría de la información que los médicos reciben para la prescripción y para las decisiones en salud. Y terminaría con algunos mensajes que me va a permitir leer. Tal vez puedan orientar algunos de los seminarios en la maestría que ustedes van a tener. La primera es que solo unos pocos medicamentos son esenciales. Muchos no están aportando para transformar la realidad de los problemas de salud del planeta. Esto es que resuelven las necesidades o problemas de salud relevantes. Lo segundo es que los bioterapéuticos dominan la terapéutica actual y deberíamos verlo con escepticismo mayor. Escepticismo sano, porque solo algunos son esenciales, otros no están aportando mucho. Y eso tiene una cara, y es que las soluciones innovadoras a problemas de salud relevantes a veces son las más sencillas y las más baratas. Metrotexate desabastecido del mercado global. Agua y jabón. Acueducto y alcantarillado.
Los problemas de salud desatendidos deberían ser la prioridad de la agenda de investigación e innovación local y global, y deberíamos explorar e impulsar modelos o incentivos distintos a las patentes para la innovación. Yo diría, y este es para Médicos Sin Marca y para los periodistas y para toda la ciudadanía, deberíamos hacer una reflexión y una denuncia sobre la toxicidad financiera de las novedades terapéuticas. Ese abismo moral entre los precios exorbitantes y las reales posibilidades de pago de una sociedad de sus medicamentos. Ese tema lo está poniendo en la agenda pública hoy la OMS, y nosotros deberíamos bajarlo a nuestro espacio. El siguiente es que el ingreso de versiones genéricas al mercado es una realidad que permitiría un mejor acceso. Son la única opción para lograrlo, para lograr una cobertura. Y deberíamos nosotros, entonces, en ese sentido, entender que hay un bien público que se construyó con sudor y lágrimas, que es la regulación de precios de Colombia, y una regulación que no sé si ustedes conocen, que es una regulación pro-competitiva para la entrada de medicamentos competidores biotecnológicos en el país. Está demandada ante el Consejo de Estado por las multinacionales farmacéuticas. Esos dos son bienes públicos que deberíamos defender como ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora por su excelente exposición provocadora y de mucho resultado de mucha investigación y trabajo en el campo. Tenemos no muchos minutos para su participación, preguntas o comentarios, y yo creo que tenemos 15, 20 minutos por la siguiente actividad que tenemos a las 11. ¿Quieres? Buenos días, doctora. Mi nombre es Nina Garzón, yo soy ginecóloga y quisiera saber su opinión respecto a la implementación de la ley estatutaria, si ha generado o no un impacto la formación de un formato de empresa. Es decir, los que trabajamos ya en las instituciones de salud, vemos que lo que se convirtió fue en un mejor no formulo lo que debe ser por no hacer un formulario, así mi paciente no se vea beneficiario y por evitarme todos los correos. Y otra situación semejante que se presenta al respecto es medicamentos que la misma Secretaría dice deben estar en los protocolos de manejo de patologías. Al diligenciar el formato no lo encontramos, no tenemos la posibilidad de hacerlo y las instituciones tienen que crear estrategias para poderlo implementar en el manejo del paciente porque el INVIMA no dio la autorización para ello. Por ejemplo, caso concreto, misoprostol en el manejo de la hemorragia posparto. Entonces nosotros como médicos nos quedamos amarrados en un formato que inicialmente lo ideal era lo correcto. Vemos unos huecos grandísimos que no nos permiten un ejercicio verdadero, adecuado, y si vemos unas limitantes grandísimas que cuando necesitamos el recurso no lo podemos usar porque aunque el misoprostol es un medicamento baratísimo, no está aprobado para el manejo de hemorragia posparto, por ejemplo. Esos dos ejemplos son dos caras de las distorsiones del modelo de innovación. Por un lado, todos queriendo formular lo que no está en el POS, lo más costoso, lo que no ha entrado, lo que no está en el país, que además está en la investigación clínica afuera, y todos diciendo, ¿cómo no me dejan hacer esa formulación? Yo diría, la verdad, mejor. Si está en el POS y la gente no tiene que hacer un trámite adicional, ¿por qué lo vamos a someter a un trámite adicional? Si está generando un desincentivo a usar innovaciones que no tengan valor y aporte en salud, bienvenida a la barrera, y lo digo con toda la provocación del caso, ¿sí? Lo digo de verdad con toda la provocación del caso, y puedo poner un ejemplo concreto: antihipertensivos esenciales del listado de medicamentos esenciales que pueden ser combinados para que el paciente pueda tener controlada la hipertensión, formulaciones comerciales carísimas que combinan los dos medicamentos, las dos alternativas separadas están en el POS, la combinación no está en el POS, le mandan al paciente a que haga lo del no POS, por el MIPRES, el paciente tiene que pagar para ir a la EPS a que se lo autoricen, tiene que desplazarse a pedirlo, y si no puede y no tiene tiempo, tiene que pagar de su bolsillo 150.000, 200.000 pesos por cada caja de una combinación de esas, cuando cada medicamento independiente que está en el POS, que puede ser combinado adecuadamente para controlar la tensión arterial, no le cuesta nada al paciente porque está en el POS. Y si no puede ir a reclamarlo, entonces va y lo compra en la droguería y vale el 10% del valor grande.
En ese caso particular, bienvenida la barrera, digo yo. Pero está la otra cara del desabastecimiento, y es un medicamento esencial reconocido para el manejo de una condición particular, que es, por ejemplo, la hemorragia puerperal o este tipo de cosas, que no se hace. Ese tiene otros matices, ¿no? Digamos, culturales, religiosos, de otra naturaleza, pero son dos manifestaciones de las distorsiones de este mercado, de las distorsiones de la innovación. Buenos días, profe. Yo tengo una pregunta concreta y es, yo entiendo cuáles son sus críticas al sistema de patentes y al respecto me gustaría preguntarle qué opina usted sobre pues, los mecanismos de defensa que tiene ese mismo sistema de patentes, que son la declaratoria de interés público, la regulación de precios y la licencia obligatoria, como un método para pues, precisamente dejar o bueno, hacer que las farmacéuticas dejen de tener estas conductas abusivas con la gente. Tienes toda la mejor pregunta del mundo. En la armonización global de este sistema de patentes en el que estamos todos ya, digamos, inexorablemente involucrados, hubo unas peleas gigantes en donde se logró y se ganaron batallas para poner presente que los intereses en salud pública están o que priman sobre los intereses comerciales, y en ese sentido el sistema ha establecido unas flexibilidades, unas excepciones, si se quieren, a la patente cuando hay un interés público, que son lo que tú dijiste, la licencia obligatoria y la declaración de interés público por parte de los países. Se reglamentó de una manera tan compleja y la economía política de eso es tan grande, que cuando se activa ese mecanismo, el Estado al final o los gobiernos no tienen la capacidad para, si quieren hacerlo y tienen voluntad política, están bloqueados. Y en otros casos, definitivamente no tienen el interés político. Entonces, por ejemplo, en los medicamentos para hepatitis C, Colombia hace 3 años un grupo de organizaciones de la sociedad civil pidió que se declarara de interés público todos los medicamentos para hepatitis C. Hasta el momento, 3 años después, el gobierno no les ha respondido. Y las multinacionales a través de Estados Unidos, la OCDE, Europa, activaron mecanismos para demandar al país en caso de que declare el interés público. Entonces están los mecanismos, pero estamos atados las manos a la espalda para poder usarlos. Y eso significa entonces que el modelo de innovación, volvemos al punto, aún con las flexibilidades no funciona. Pero eso no quiere decir que no se siga luchando por eso, ¿no? O discutiéndolo incluso. Buenos días, muchas gracias por la charla. Una pregunta, ¿cómo se define un medicamento genérico? Teniendo en cuenta que hay mucha diferencia entre in vivo e in vitro. Uno lo nota en la práctica clínica, en el caso personal, los pacientes con rinitis y los medicamentos genéricos del POS nunca se mejoran de síntomas con la loratadina, estos antihistamínicos. Los excipientes entran dentro de esa definición de genéricos porque uno ve la diferencia, ¿no? Por ejemplo, X Laboratorio tenía una mometasona que se la vendía a un laboratorio que la vendía genérica, y de marca se la vendía a uno que la distribuía genérica, y la diferencia era abismal. La estabilidad del medicamento, todo eso tiene que ver. En el plan migratorio de salud, en el antiguo plan migratorio de salud, ahora plan de beneficios y todo este tipo de cosas, muchas veces esos medicamentos que están ahí no funcionan. ¿Dónde está el hueco ahí? ¿En el genérico, en la definición, en la manufactura o en la politiquería alrededor de la venta de tercerización de estos productos? Yo creo que eso tiene muchas aristas, ¿no? O sea, me parece que la pregunta es muy importante. Yo primero diría que la definición de medicamento genérico tiene una dimensión económica, una dimensión clínica o técnica y una dimensión legal. Un genérico es el que se comercializa después de que se vence la patente, definición legal. Definición económica o perspectiva económica, se vende muchísimo más barato que el otro.
Y definición técnica, pues es sustituible para garantizar que cumpla con la función. ¿Quién define que es técnicamente sustituible o no? Hay unas maneras de definir eso. La variabilidad interindividual no tiene que ver con lo genérico solamente. La variabilidad interindividual tiene que ver con incluso el medicamento innovador, si se quiere llamarlo de marca, y la observación sobre el efecto terapéutico del innovador a veces no es tan cuidadosa como cuando tiene el genérico. Le quiero decir que eso se llama sesgo de información, sesgo de seguimiento, y a veces no es tan así el asunto. Y sí hay problemas de manejo terapéutico de dosis, de inestabilidad de las condiciones fisiológicas del paciente, y entonces se lo achacan al genérico. Eso es, digamos, en la mayoría de los casos, y hay estudios que han podido demostrar eso. Digamos, en antihipertensivos hay un par de estudios muy buenos, metaanálisis, que muestran que los resultados clínicos son exactamente los mismos, pero que hay digamos, los resultados clínicos están asociados más a manejo inadecuado de dosificación o a cambios fisiológicos o empoderamiento del paciente por otras razones, digamos, en términos generales. Hay otras que tienen que ver o pueden tener que ver con el medicamento, y esos son problemas de estandarización y de vigilancia. Pero lo que no puede pasar es asumir, digo yo, la generalización de que el genérico no sirve y me sirve la marca. Yo preferiría es ir y observar y tener suficiente apertura para las dos cosas, por un lado. Y por el otro, entender que los problemas de percepción y lo que denominamos efecto nocebo también tienen que ver con estos asuntos. O sea, la gente le dicen, me dan el caro, o a ustedes no les pasa. Bueno, yo hago un trabajo muy fuerte sobre mi propia percepción, pero ese tema de que si es más caro es mejor, llevado a medicamentos, tiene un efecto gigante en términos perceptuales y culturales. Y ni que se diga cuando estamos en la mitad con médicos de diferentes especialidades. También hay estudios nacionales e internacionales que dicen, ojo, que hay. Y eso se conoce como efecto nocebo. Y deberíamos tener en cuenta las percepciones también ahí. Y hay una porción que es la de la falta de vigilancia, la de no cumplimiento de estándares, que ahí sí la posverdad es muy dura de cambiar, ¿no? Porque uno dice que el proceso de paz, y unos dicen que no sirve, y otros dicen que sí, y les muestra las cifras, uno dice no, y las cifras son mentirosas, y así haya evidencia, no. Pues resulta que la evidencia de los análisis objetivos, de análisis de control de calidad de mercado, de muestras tomadas de genéricos del mercado, muestran que el 90% de los casos cumplen con especificaciones. Hay un porcentaje que no, y hay sanciones por eso, pero no son la mayoría. Dense cuenta que le he puesto por lo menos 3 variables en donde las 3 cosas tienen evidencia de lo contrario, y la porción esa es que si es genérico, y es que si es barato, y es que no cumple especificaciones técnicas, son una porción, yo diría que no más del 2%. No, la última se llama el programa de muestra de la calidad que publicaron en la página web del INVIMA, no más del 5% de incumplimiento de especificaciones de calidad. O sea que la percepción, el seguimiento terapéutico adecuado, el manejo, los cambios fisiológicos individuales y la observación del paciente tal vez son los elementos más relevantes. Y no lo resuelve un ensayo clínico, eso sí, no se lo resuelve un ensayo clínico. ¿Habría alguna otra comentario o pregunta? Bueno, pues agradecemos inmensamente a la profesora Claudia Patricia Vaca. Nos ha dejado muchísimos temas, muchísimos cuestionamientos, muchas líneas de investigación, que justamente de eso se trata nuestro campo de la bioética. Y agradecemos a ustedes su asistencia y su participación. Muchas gracias.